Si crees que sabes quién eres, detente. Lo has entendido todo al revés. En este preciso instante, la mayoría camina como sombras proyectadas en el umbral de un gran misterio, convencidos de que el reflejo que habita el espejo es la esencia indivisible del ser. Pero, ¿y si te dijera que tan solo un delicado velo, más tenue que el humo y más engañoso que el eco, se interpone entre la verdad y tu conciencia? En menos de 7 respiraciones, sentirás cómo se resquebraja la coraza de tus certezas. Solo necesitas atreverte a mirar detrás del telón. Allí donde los símbolos antiguos llevan miles de años señalando. Anhelando despertar el verdadero ojo dormido en tu interior. No te dejes seducir por la cómoda costumbre de dar nombres a todo en el universo del hermetismo. Nombrar es solo el primer paso, y suele ser el menos importante. ¿Quién, en su cíclico andar por los corredores del tiempo, no ha escuchado hablar del Ka? Antiguos papiros susurran que era el doble, el hálito sutil, el portador de lo inmaterial. Tantas veces reducido a un concepto estéril, domesticado para el consumo moderno, mutilando su profundidad, perdiendo aquel eco tembloroso que resuena bajo las pirámides. Pero la verdad se retuerce, se esconde justo detrás de esa interpretación trivial. ¿Cuántos se atreven, en realidad, a abrazar el vértigo que supone no saber lo que uno es? ¿Cuántos pueden soportar la vacuidad, la sensación lacerante de haber juzgado todo mal, de haber confundido el símbolo con su sombra, el nombre con su esencia? Detrás de la figura del Ka se oculta una paradoja que ha acechado la mente de los buscadores durante milenios. La ilusión del despertar frente al despertar genuino, el espejismo del conocimiento frente a la verdad que abraza y transforma. En la era de la información, donde cada misterio parece exhibirse desnudo en las vitrinas digitales, persiste una ignorancia más sólida, más sutil que en cualquier otro tiempo. Nos han enseñado a buscar respuestas rápidas, técnicas de iluminación al alcance de un clic, pero el costo de ese atajo es la pérdida del asombro, la renuncia al viaje arduo y al territorio indómito de la autopercepción. Despertar espiritual, dicen muchos con la ligereza de una consigna. Pero el verdadero despertar no es un destello cómodo, ni una epifanía de calendario predecible. Es el temblor de la tierra bajo tus pies, el colapso de cada certeza, la disolución del ego en el abismo de las posibilidades infinitas. El maestro Hermes, el 3 veces grande, no elaboró sus enseñanzas con la intención de alimentar la complacencia del intelecto. La tabla esmeralda es un umbral, no una respuesta. Como arriba, así abajo, susurra entre líneas, incitando a la mente a traspasar sus fronteras oxidadas. El Ka, desde esa perspectiva velada, es mucho más que un espectro adherido al cuerpo. Es ese pulso inaudible que une el mundo visible con el invisible. La huella indeleble de lo divino albergada en el polvo de los días. Rechazar la interrogación profunda sobre el propio Ka, sobre el propio ser, es cortar la raíz del árbol de la alquimia interna. ¿Cómo podemos aspirar a la transmutación si no nos atrevemos a ver la materia prima de nuestro ser desnuda y despojada de adornos? Hay un error, persistentemente transmitido, incrustado en el inconsciente colectivo. La confusión entre experiencia real y simulacro espiritual. Creemos reconocer el despertar en los destellos fugaces, en las palabras bien dichas, en los rituales vacíos y las imágenes bellas. Pero algo dentro murmura que no es suficiente,
que no todo lo que reluce es luz. Distinguir la voz interior de los ruidos heredados. Sean dogmas religiosos, traumas, miedos o la cómoda resignación. Requiere el arrojo de un guerrero y la delicadeza de un alquimista. Lo falso se disfraza de verdad con tal maestría que solo un atisbo de genuina autoconciencia lo desenmascara. El umbral de lo real es una puerta sin llave. ¿Cuántos lo han cruzado realmente? En la penumbra anterior al alba, donde lo ilusorio se retira y lo esencial asoma. Sucede el milagro. El Ka susurra su presencia, no como dogma, sino como vibración, como hambre de eternidad que no se sacia en palabras ni imágenes. Resonar con ese llamado implica abandonar toda certeza adquirida, desaprender lo aprendido y sumergirse en la silenciosa corriente de las preguntas sin respuesta. Allí donde el ego teme naufragar y la conciencia pura se insinúa, oyes ese zumbido en el fondo de tu pecho, esa vibración que ninguna música humana puede reproducir. Quizás es la llamada antigua, el recordatorio de que eres más que tus nombres, tus historias, tus lágrimas y tus sueños. Quizá hasta ahora te hayas conformado con meros reflejos, con el destello dorado de una verdad prestada, con la proyección desteñida de un yo fabricado por inercias ajenas y deseos de pertenencia. Pero la hermenéutica ancestral, los rituales envueltos en incienso y los textos diamantinos no están hechos para engrosar bibliotecas, sino para prender fuego a las ataduras sutiles de la mente. Si te atreves a recorrer este templo interior, si aceptas el vértigo de arrojar tus certezas al abismo, comenzarás a percibir la distancia abismal que separa la auténtica experiencia espiritual de su caricatura superficial. Imagina por un instante dejar caer todos los nombres, todas las identidades, todas las definiciones, quedar suspendido, desnudo ante el misterio, vulnerable pero lúcido. Allí, en ese vacío fecundo, el Ka revela su rostro de mil aristas, su naturaleza ambigua de puente entre dos mundos. No es un objeto a poseer ni un atributo a enorgullecerse, es un proceso, una vibración, una apertura interminable hacia los secretos que duermen en el núcleo de cada átomo, de cada suspiro, de cada mirada. Despertar a esa dimensión es, acaso, la tarea más titánica, más clandestina, pero también la única realmente digna para un ser humano que se reconoce a sí mismo como chispa de lo sagrado. Te advierto, solo el 1% sabrá integrar esta semilla a tiempo. El resto seguirá viviendo en el espejismo de una identidad formada por relatos ajenos, incapaz de encontrar la entrada al santuario interno donde descansa la verdad sin rostro. La esencia indomada que los egipcios recluían en jeroglíficos y los filósofos velaban tras giros del lenguaje. No aceptes respuestas fáciles, no caigas en la tentación de la conclusión cómoda. Toda revelación auténtica es también una herida y un renacimiento. La senda del Ka, como la alquimia verdadera, exige atravesar la noche oscura del alma, y solo desde ese abismo se entrevé la luz silenciosa que aguarda al despertar. Así que, detente. Suspende tus creencias durante un instante. Respira. Si no sientes temblar el suelo bajo tus pies, aún no has llegado. Si el vértigo no te estremece, la verdad aún te oculta su rostro. Quizá lo más aterrador de todo es descubrir que, al final, no somos quienes creemos ser, sino lo que permanece cuando todo ha sido desenmascarado y hasta los dioses antiguos, en su silencio, aprueban este desnudo retorno al misterio.
te atreverás a continuar este viaje, sabiendo que nunca volverás a mirar la realidad del mismo modo. Tu K espera, paciente, al borde de la conciencia, aguardando el momento en que dejes de huir de ti mismo. Imagina por un instante la vastedad de la noche, su manto tendido sobre ciudades y desiertos, sobre las cunas secretas de los misterios antiguos. Bajo este cielo inmenso, la conciencia del ser humano palpita, buscando el pulso sutil de algo que presiente eterno, aunque invisible. Así se abre ahora la senda de nuestra exploración Kai-Mo. Apertura y revelación, donde cada paso se adentra en las líneas estructurales del Ka, principio muchas veces reducido a un eco superficial en los ecos modernos del esoterismo. Pero lo verdadero resiste la erosión del tiempo y la niebla de la confusión. La estructura del Ka, velada para los no iniciados, invita a traspasar sus umbrales con la calma de quien sabe que el viaje es ante todo interior. Para el mundo egipcio, y para ese hermetismo primigenio que resuena en las fibras más profundas del alma humana, el Ka no es un espectro flotante, tampoco una entidad gemela esperando detrás del espejo de nuestra percepción diaria. Pensar en el Ka como alma es despojarle de su dignidad ontológica y desdibujar los contornos de una intuición milenaria. Es aquí donde esta travesía exige refinamiento. Dirigir la mirada allí donde el lenguaje moderno y superficial se detiene, para escuchar en el silencio lo que solo el corazón atento puede reconocer. El Ka, en su esencia, emerge como un sistema de coordenadas, un mapa invisible que le otorga al yo una posición definida en el campo inabarcable de la experiencia vivida. No se trata entonces de un doble, sino del punto de referencia, el eje desde el cual todo lo visto, lo sentido, lo pensado, se organiza en la arquitectura de la existencia. Ahonda en este misterio el simple acto de mirar el mundo desde un lugar concreto. Piensa. Cuando ocupas un asiento en el teatro, no eres obra ni escenario, pero tampoco mero espectador externo. Tu posición, inamovible y precisa, determina tu perspectiva, ni más extensa ni menos auténtica que la de quienes se sientan alrededor, pero única e insustituible en la red de percepciones entretejidas esa noche. Así discurre el Ka en nuestras vidas, no como la sustancia, sino como el prisma, el punto de anclaje a partir del cual se despliega el abanico de todas las posibilidades conscientes. En este juego de posiciones, el sujeto se descubre como un viajero del infinito, navegando ríos de percepción donde el mapa no es menos real que el territorio. Observa, por ejemplo, la cartografía de un GPS. Los satélites lanzan su mirada impasible y tú, portador del receptor, te hallas fijado en una maraña de caminos y ciudades, cuya existencia podrías haber intuido, pero que solo deviene significativa cuando el sistema te otorga coordenadas. Aquí, el Ka revela su rostro más inmediato. No es el camino ni tan solo el viajero, sino la referencia, la lógica invisible que transforma la travesía en algo reconocible, habitable. Cuando el sendero se vuelve confuso, cuando la niebla del mundo moderno embota los sentidos, recordar la estructura del Ka es recordarse a uno mismo que sin ese punto de anclaje interior, todos nuestros pasos carecen de horizonte. ¿No es acaso esta la raíz oculta de tantas búsquedas espirituales erráticas, de tantos extravíos disfrazados de iluminación? En este claroscuro de imágenes y sentires, el mensaje de los antiguos resuena con renovado fulgor. No busques el Ka como un objeto que pueda atraparse, ni como una presencia fantasmal flotando en los rincones de la psique.
Siente, más bien, la vibración del Ka tras cada experiencia, tras cada decisión de tu vida cotidiana, así como el espectador que elige dónde posar su mirada en la gran obra del mundo. Tu conciencia configura un itinerario irrepetible, tallando surcos en la vastedad de lo posible. Aquí, la enseñanza hermética se entrelaza con la lógica precisa de los mapas celestes, sin coordenadas. Todo es caos informe. Con ellas, el paisaje entero revela su armonía latente. ¿Qué sucede? Y pregúntatelo con honestidad. Alma viajera, cuando olvidas tu Ka, cuando lo reduces a una caricatura de doble espiritual, cuando lo buscas fuera de ti, huyendo de la desnuda presencia que eres aquí y ahora, surge entonces el malentendido. Buscas señales cuando el auténtico faro está en tu centro. Fabricas leyendas sobre lo invisible mientras esquivas el vértigo de saberse punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Esta es la paradoja. Cuanto más te alejas en la búsqueda externa, más te distancia tu propio Ka, y tu coordenada, desanclada, pierde sentido en el mapa de tu devenir. Afróntalo como el navegante que, bajo la noche estrellada, reconoce en las constelaciones no tan solo cuerpos distantes, sino la gramática sagrada del cosmos reflejada en su más íntima orientación interior. Adentrarse en la estructura filosófica del Ka es asumir la disciplina del autoconocimiento, la valentía de presenciar el trasfondo en que emergen todas las máscaras de la personalidad. No eres la sucesión de impulsos ni el rumor de mil voces ajenas. Eres el centro desde el cual cobran sentido todas las experiencias. El punto de inflexión donde el gran teatro de la vida muestra ese fulgor que jamás se apaga. Quizá, entonces, la pregunta que silba como un viento antiguo en tu conciencia es: ¿cuál es mi Ka? ¿Cómo reconocer esa coordenada fundamental en medio de tantas corrientes, de tantos espejismos y promesas de trascendencia? El hermetismo nos responde sin rodeos, a la manera de Thoth, Dios de la sabiduría. Conócete como eje, no como sombra, como referencia viva y no como dato muerto en un archivo celestial. No seas preso de interpretaciones que convierten el misterio en mercancía, ni de dogmas que sepultan la pregunta viva bajo respuestas momificadas. Mantente en la inquietud noble de quien busca el verdadero sentido del anclaje interior. Finalmente, en este recorrido, uno comprende que el Ka no es la meta, sino la estructura misma de la posibilidad de caminar. Como el compás del arquitecto antiguo, abre el espacio de lo real para que lo imposible pueda tomar forma. El Ka es el lugar de encuentro entre el saber y el ser, entre la humildad de lo que somos y la vastedad de lo que podemos llegar a ser si recordamos nuestra posición irreemplazable en la danza cósmica. Así, la enseñanza egipcia y hermética trasciende el tiempo y las modas. Invita a quien escucha con el corazón abierto a reconocerse, no como sombra de algo mayor, sino como ese punto preciso de anclaje en el infinito donde brota la autenticidad. Reflexiona, pues, siguiendo el ritmo sosegado de este viaje, ¿estás dispuesto a mirar desde tu Ka? Serás capaz de leer los símbolos de tu propia experiencia como si fueran las huellas de los dioses sobre la arena del desierto eterno. Solo así, en la comunión de lógica y asombro, de coordenada y misterio, el ser humano despierta a la geometría secreta de su conciencia. Tal vez, en el silencio que sigue a la pregunta, resuene la respuesta que buscabas desde antes de nacer.
como si el curso de un río, tras serpentear entre abismos y claroscuros milenarios, llegara de improviso a una planicie inusitada. Así se despliega el umbral del cambio verdadero en el sendero del despertar interior, la transformación. Esa palabra tantas veces manoseada, y sin embargo tan impenetrable en su misterio, no se presenta como una conquista producto del esfuerzo tenaz o del cálculo racional, sino más bien como el lento y casi inadvertido desplazamiento de la conciencia desde el tumulto de la experiencia hacia la serenidad de la observación. Es un giro esencial, un punto de inflexión donde el alma, aún impregnada de las memorias del dolor y la búsqueda, se detiene y contempla como Isis ante el cuerpo fragmentado de Osiris, que sabe que sólo la aceptación profunda del desmembramiento puede engendrar la auténtica resurrección. Desde el fondo de lo cotidiano, empiezan a surgir malestares sutiles, síntomas de una disonancia que no se resuelve en la superficie. Lo que antes animaba el caminar proyectos, viejas pasiones, certezas heredadas ahora parece distante, como espectros danzando más allá de un cristal empañado por la bruma matinal. Se instala, primero como eco y después como grito, la sensación de estar desplazado del propio eje, de asistir a una representación cuyos guiones resultan ajenos e inservibles. Este sentimiento, semejante al entumecimiento que invade la mirada del iniciado ante el jeroglífico indescifrable, señala la inminencia de un ajuste interior, la apertura de una fisura por donde se cuela la luz de lo desconocido. Pero la clave no reside en el afán por demoler el pasado, ni en la ansiosa urgencia de levantar una identidad alternativa, como en los antiguos rituales herméticos. Nada se fuerza ni se impone. El cambio genuino es siempre una gracia del ritmo universal, un desplazamiento silencioso de los engranajes internos, como el giro inadvertido de la llave que abre la puerta sellada de un templo. No se trata, entonces, de una huida o de la negación frontal de lo viejo, sino del tránsito sereno desde la participación ciega en la experiencia hacia una contemplación más amplia y franca, digna de aquel Horus que, tras perder un ojo en los combates del alma, lo recupera para mirar sin fragmentación ni temor. Este viraje no acontece bajo la luz cegadora de las grandes revelaciones, sino en los intersticios de lo ordinario, en la repetición monótona de los días, en la súbita hartura de los relatos que una y otra vez nos contamos sobre nosotros mismos, en la fatiga insoslayable de los patrones ya gastados. De repente, reconocemos con una extraña objetividad que esas antiguas vestiduras, roles, juicios, apegos ya no envuelven el cuerpo real, sino tan solo una sombra. Es el instante en que el iniciado, frente al espejo cubierto de polvo del antiguo Sancta Sanctorum, observa no un reflejo, sino la ausencia palpable de identidad, y en esa levedad encuentra, paradójicamente, una paz que no proviene ni del control ni de la renuncia voluntaria, sino de una aceptación sin juicio, sin nombres, profundamente receptiva. ¿No se narra algo similar en los papiros egipcios? Cuando la barca solar de Ra, después de luchar a través de las tinieblas del Duat, emerge a un horizonte purificado, donde ya no son las formas las que dirigen la travesía, sino la presencia imperturbable del ser. Cada traductor de estos mitos sabe que la clave no está en la literalidad de las batallas, sino en la metamorfosis sutil de la conciencia, dejar de ser arrastrado por las imágenes y, en cambio, posarse en el ojo de la tormenta, observando sin aferrarse ni rechazar lo que acontece. En términos modernos,
Podríamos decir que este giro se asemeja a la llamada disociación funcional entre el yo que siente y el yo que observa, pero más allá de los términos psicológicos, lo que se vive es la muerte de una gravedad anterior, la pérdida de la fuerza centrípeta de los relatos viejos y la emergencia de un centro aún insospechado. El vacío interior, lejos de terrorífico, se convierte en vasija disponible, un cuenco ritual que solo puede ser colmado por aquello que no ha sido nombrado aún, el nacimiento de una visión inédita sobre uno mismo y sobre el mundo. Aquí, el ejemplo de Hermes Trismegisto resulta ineludible. Cuando Hermes, arrobado en la visión del nous, confiesa que nada de lo que era antes soy ahora, alude justamente a esa cesura radical. Ese pasaje del involucramiento a la neutralidad fértil no se trata de indiferencia ni de apatía, sino de una desnudez interior que permite, recién entonces, la percepción genuina de la belleza y el horror, de la luz y la sombra, como aspectos inseparables de la danza eterna. Ciertamente, muchos tropiezan aquí, pensando que el desapego equivale a la destrucción de sí mismos, y sin embargo, los antiguos lo sabían. Lo viejo debe aflojarse para que la semilla germine en la tierra negra. Así lo presenta la alquimia, cuando enseña que la materia prima caótica, oscura, ignorada solo manifiesta su potencial cuando el viejo fuego de las pasiones ya no puede calcinarla. Es entonces cuando surge el oro filosófico, no por imposición, sino por maduración, por transmutación silenciosa. Dicha metamorfosis, sin embargo, escapa a la voluntad consciente. Se produce como sucede el sueño en el niño cansado. Llega suavemente, sin que pueda forzarse. Y es que el misterio del despertar reside, precisamente, en abandonar la obsesión por el despertar mismo, en dejarse ser carne y espíritu a la vez, página en blanco donde las estrellas inscriben rumbos nuevos. Así como la esfinge, guardiana del umbral, no permite el paso a quienes buscan respuestas prefabricadas. La conciencia expandida solo florece en quienes aceptan, con humildad, el extrañamiento silencioso del tránsito. Por eso, cuando sentimos la disgregación de los viejos motivos y la distancia ante los hábitos que antes nos impulsaban, no se trata de una pérdida, sino del primer destello de una mirada más profunda. Lo que se experimenta, más allá del dolor de lo conocido, es la posibilidad de ser testigos de nuestra propia creación, de ver cómo se desmonta la casa antigua y, poco a poco, entre cascotes y polvo dorado, se revela el plano de la morada verdadera. Así, la transformación real nunca ha sido cuestión de esfuerzo titánico ni de la acumulación de saberes fragmentados. Es la gracia de la vida misma, la operación de la naturaleza universal, siguiendo los parámetros del eterno retorno, de la muerte y la regeneración, como en los ciclos del Nilo, donde el limo estéril de ayer será el nutriente fecundo de la próxima cosecha. El shift, ese traslado del eje perceptivo, es la consagración de nuestra naturaleza dual, capaces de sumergirnos en la existencia, pero también de contemplarla, con la serenidad de Todd, el escriba que anota tanto el vuelo como la caída, el inicio y el retorno, sin preferencia ni temor. De este modo, quien atraviesa esta puerta secreta comienza a atisbar, más allá de la niebla del yo, la vastedad de lo que siempre estuvo aguardando. La visión clara, sin intermediarios, sin custodios ni interpretadores, del gran misterio que es vivir y ser vivido, en el incesante pulso del uno.
Hay un instante en que las aguas profundas del viaje interior dejan de contenerse a sí mismas. Una presión sutil, invisible y paciente, termina por desbordar los diques cuidadosamente erigidos a lo largo de los años. Y las mareas que se anuncian no traen consigo estruendo ni fatalidad, sino una extraña serenidad que rasga en pedazos los últimos velos del simulacro. En ese lugar donde convergen los hilos olvidados de la memoria y la luz silenciosa de lo esencial, la sobriedad estructural emerge como un relieve que permanece largo tiempo invisible, sencillamente porque está más allá de cualquier preferencia, más allá del afán de cualquier búsqueda. No es la embriaguez de la iluminación repentina, ni tampoco el éxtasis que devora al testigo. Es la desnudez más pulcra y menos celebrada. Una transparencia que no reclama nombre ni demanda destino alguno. La estancia aquí es como cruzar descalzo los suelos antiguos de un templo arrasado por el viento. Sentir el peso de la piedra sin buscar significado, sin necesidad de reafirmar el caminar. El yo, una arquitectura otrora sólida y repetida, ahora se muestra por lo que es, una suma de ecos, una constelación de obsesiones, una sucesión de imágenes que la mente grabó en las paredes internas como si fueran oráculos infalibles. Existe un modo de mirar en el que las formas, las costumbres y los símbolos personales se revierten hacia su propia raíz, y entonces el iniciado descubría, al igual que los profetas arcanos, que ninguna historia le pertenece, las narrativas con las que domésticamente vestía sus días, la voz interna que insistía en hablar de pasado, de heridas, de logros, de errores, se desintegra en la atmósfera limpia de lo irreductible. La precisión de esta experiencia no reside en ninguna revelación fogosa ni en la fulgurante aparición de un sentido oculto. Al contrario, es el cese absoluto del ansia de sentido lo que ostenta el cetro. Se percibe, en ese presente radical, la inutilidad de todo ornamento psicológico. La máscara del héroe y la del mártir caen juntas. Se reconocen iguales en la futilidad, como los fragmentos dispersos de una civilización olvidada bajo la arena. Ya no existe impulso alguno por sostenerse en la frágil distinción entre el yo y el mundo. Es como si el escriba antiguo, cansado de narrar epopeyas sobre el mármol del tiempo, dejara caer su estilete y se abrazara al vacío de su propia finalidad, comprendiendo en lo más hondo que ni siquiera el acto de escribir pudo alguna vez preservar su identidad en la vorágine de lo real. La caída de la autoafirmación es total, ningún vértigo salva al testigo de la transparencia. El silencio se instala, firme y pulcro, como una geometría sin aristas, una estructura que sostiene todo sin levantar murallas. Ya no hay necesidad de aplausos ni de murmuros disimulados. El eco de cualquier validación se disuelve y, con él, se disuelve también la matriz que daba coherencia a la identidad. La libertad que se abre a partir de ese despojo no es una conquista, sino un hallazgo inesperado, como quien, tras vagar perdido mucho tiempo por un laberinto gobernado por esfinges interiores, descubre que los muros nunca existieron y que su caminar era sostenido únicamente por la fidelidad inconsciente a antiguas prohibiciones. No hay arrebatamiento, ni júbilo explosivo, ni ovación interna que celebre el instante. Solo queda el respeto silencioso ante lo inmutable. La gratitud austera por el cese de la búsqueda. Vivir desde aquí es como habitar la biblioteca sumergida de Alejandría. El saber y la memoria se ofrecen desnudos, sin promesa ni castigo, sin la expectación de quien espera hallar en las letras un nuevo nombre para sí mismo. La existencia, entonces,
ocurre sin intermediarios, sin las voces que compiten por narrar su versión pura o trágica de los hechos. Los símbolos en este punto ya no dictan significados desde el pedestal, ya no suplican desciframiento ni provocan la ansiedad del intérprete. El círculo, la serpiente, el halcón y la pluma se tornan cenizas sinceras de sí mismos, y la mirada se posa sobre ellos solo para descubrir el asombro infantil de quien encuentra en el polvo lo que siempre le perteneció. Así el iniciado reconoce la futilidad última de sus conquistas simbólicas. Acepta la caída serena del mito personal y se entrega al soplo incesante de lo que no puede ni debe ser poseído. Esta es una libertad extraña. Un no, lugar que no se define en relación a lo que otros piensen, digan o nieguen. Fuera de todo pacto con lo exterior, la dependencia del reconocimiento se repliega a su origen y se disuelve. Como las aguas del Nilo retroceden tras la crecida y dejan a la intemperie el limo fértil dispuesto a recibir la simiente de un tiempo renovado. No hay nostalgia por lo que se pierde, pues la pérdida misma revela que nada fue propio, que ningún título, ninguna máscara, ninguna aspiración constituyeron jamás el fundamento real del ser. Permanecer en esta intemperie es la respuesta más honesta, no hay resistencia, solo una intimidad radical con lo que es, una aceptación que no requiere palabras. El aliento es puro, no contaminado por la necesidad de ser eco de algo más grande, y así el peregrino aprende a dejarse morar, sin buscar refugio en ninguna otra casa, ni caverna, ni tierra prometida. La estructura que antes cobijaba la seguridad aparece como una ilusión amable, y el alma entiende, al fin, la dignidad de la desnudez. En este cenit callado, la soledad adopta la forma de una vastedad luminosa. No pesa como ausencia, sino que expande el corazón hasta confundirse con la anchura del horizonte. El arte de vivir se resume a la presencia atenta, a la escucha sin interpretación, a la integración tranquila de la pluralidad de voces internas que ya han renunciado a dominar el escenario. Incluso los recuerdos, esos soplos persistentes de lo no resuelto, se integran como filigrana en un tapiz mucho más amplio, cuyo diseño jamás podrá ser poseído ni contado. La radicalidad de esta etapa no asusta ni exalta, simplemente absorbe toda la energía que antes se desperdiciaba en la construcción y mantenimiento de los límites. El tiempo deja de ser una flecha orientada, y la mente descansa en la espaciosa aceptación del flujo. La persona, ya vacía de toda voluntad de ser reconocida, saborea el tránsito silencioso de la existencia. Como un viajero que, tras siglos de exilio, se da cuenta de que la tierra natal era la única morada posible. El instante sin atributos, la vivencia sin narrador, se vive entonces desde el centro sin centro, desde el ojo inmutable en la tormenta de los signos, y si hay canto, es el murmullo sutil de lo que es suficiente, de lo que permanece incluso cuando todo símbolo ha muerto, de aquello que ya no necesita confirmarse ante nada ni nadie. La estructura esencial respira, sin opulencia y sin desespero, en la vastedad inabarcable de lo real. Cuando el sendero cruje bajo los pies del iniciado y la tormenta interna cede en su resonancia, emerge la integración. Una alquimia silenciosa, una disolución sosegada en la que los umbrales ya cruzados se funden en la corriente plácida de lo cotidiano. La metamorfosis profunda,
incubada bajo la mirada de Thoth y sostenida por el soplo de viejas escuelas arcanas, halla su raíz no en los fulgores de la experiencia extraordinaria, sino en el retorno pausado al tejido simple de la existencia. Así sucede el descenso desde la cumbre de la revelación, cuando las capas del alma, antes escindidas y agitadas, comienzan a enlazarse de manera natural, como los hilos secretos que nutren el loto al elevar su corola sobre el lodo silente de las aguas. En este crisol de integración, la vida del adepto se desliza hacia la apariencia de sencillez. Aunque la arquitectura interna ha sido redibujada por fuerzas invisibles, como quien ha cruzado el umbral del Ka, ya no camina con el peso de las antiguas cadenas, el ansia de definir. El impulso de poseer, el anhelo de triunfar se desvanecen como el rocío que se funde con la luz matinal del desierto. Ya no es preciso sujetar la realidad con manos crispadas. El flujo de los días, de los vínculos, de los pequeños climas emocionales, se convierte en otro de los movimientos circulares dictados por la sabiduría perenne. Todo es vibración, y toda vibración puede ser transmutada. Susurra la tradición hermética. La integración no es nunca lucha, sino un blando abandono a la mecánica celeste de las leyes universales. El iniciado reconoce que, tras la tormenta, el loto interior ya no busca aferrarse a los picos de la ola, ni resistir bajo la espuma. La psique reconfigurada no exige haber demostrado, ni se aferra al juicio de los demás como un reflejo necesario para existir. Toda estrategia, toda construcción de imágenes, se disuelve. De esta evaporación surge el frescor ilimitado de la auténtica sencillez. Aquí reside el verdadero arte de la alquimia interior, la conversión del plomo de la expectativa y la autoimagen en el oro de la despreocupación lúcida, libre de la ansiedad por devenir. La influencia sutil de Thoth, el escriba eterno, se inscribe en la mente silenciosa que observa el acontecer sin necesidad de modificarlo. Las tablas esmeralda no proclaman la supremacía de la pasividad, sino la rotunda presencia del testigo, ese punto de conciencia que ya no se identifica con los altibajos, sino que los contempla como los ciclos propios del río, siempre mutable, jamás fuera del uno. Las tradiciones egipcias conocían esta integración, cuando el iniciado vertía su carne, su sombra y su esencia, su Ba, su Ka y su Ak, en el corazón del misterio, entregándose a la ley del retorno constante y de la infinita frescura. Nada en el ritmo exterior revela el magma interno. La vida sigue desplegándose, tejido tras tejido, sin la rigidez de los antiguos recaudos. Los roles se asumen con ligereza, las tareas emergen y se evaporan, pero la raíz ya no se nutre de logros externos, sino de la melodía inmanente. El mundo, antaño campo de batalla para la autoafirmación y el diseño inflexible de futuros posibles, se descubre como gran escenario mutable. Emanación de la mente divina, el nous, en la terminología neoplatónica. Vivir se vuelve una forma de danza, donde la huella es leve y la resistencia ha sido cambiada por una adhesión pura y sin esfuerzo a la naturaleza de las cosas. El símbolo antiguo del Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, adquiere ahora un sentido íntimo. Representar la integración de opuestos y la eternidad del renacimiento. El iniciado, tras la sacudida de la transmutación, ya no se separa en dualidades. El dolor y el gozo, lo elevado y lo trivial, se sienten parte del mismo círculo,
absorbidos en la conciencia indivisible que todo lo ve pasar. Las cadenas del conflicto interior, el deseo de planificar, el temor a carecer de validación, la urgencia de dejar huella, caen al polvo, y con ellas se desvanece la prisión forjada por la mente. En su lugar, la integridad serena del ser, que es, libre de toda compulsión, sin garras afiladas de futuro o pasado, completamente presente, tan sencillo como una hoja cayendo en el estanque. El sello de los antiguos misterios hablaba de la reconciliación, del fiat lux, cuando la luz penetra la sombra y la transforma sin negarla. La integración es la aparición paulatina de esa recién nacida claridad, la desaparición progresiva de la gravedad psicológica que impedía la visión. Se produce la fusión armónica de todas las partes, no mediante la imposición de una voluntad exterior, sino a través del reconocimiento de la corriente interna que mueve todas las cosas hacia su fuente. Así, la existencia cotidiana, atender, escuchar, caminar, respirar, se convierte en un sacramento oculto, sin ornamentos ni aspiraciones grandilocuentes. El milagro está en la verdad descubierta en lo común. Los textos alquímicos de Arabia y Egipto refieren a menudo el acto final de la gran obra, la reintegración de la materia purificada en el mundo, sin distinción, sin separación. El oro no brilla solo en el crisol, brilla en las miradas, en los gestos tranquilos, en la respiración que ha aprendido a soltar. Así, quien ha experimentado la crisis esencial de la transmutación, ya no busca situarse ni elevarse sobre los demás, ni responder a antiguos comandos de acumulación o ambición. El corazón recupera su ligereza original, y la vida se asimila a un juego en el que todas las piezas están en su sitio natural, animadas por una inteligencia mayor que las supera. En ese punto, el sabio de la tradición hermética introducía el concepto de libertad esencial, no como disociación ni como desprecio al mundo, sino como una presenciación pura y abarcante. La realidad se perfecciona en su simpleza y lo sublime se descubre en el acercamiento humilde y sin pretensiones. Así, la unión de los opuestos, el solve et coagula inscrito en la médula de la tradición alquímica, se cumple no cuando se alcanza algo, sino cuando se deja de perseguir, cuando se permite al río retornar al océano, sin interferir en su destino natural. El verdadero despertar hermético no se muestra en grandes gestos ni en gesticulaciones externas, sino en la exquisita aceptación de lo nimio, lo efímero, lo ordinario. La vida entera se revela como una manifestación sagrada, y el buscador, al disolver sus fronteras interiores, reconoce la vastedad de su propio ser fundido con la realidad una. Así se accede a la libertad y la autenticidad más limpias, las que, descubiertas en la simplicidad del presente, transforman para siempre la textura invisible del existir. En este lugar donde la palabra se disuelve y el eco se apaga, la travesía se revela, no como un fin, sino como el instante suspendido de un umbral abierto. Imagino una puerta silenciosa, la madera desbordada por la pátina de los siglos, girando apenas sobre sus goznes invisibles, una puerta que da acceso no a otra estancia, sino al misterio profundo de la propia mirada. Aquí, el caminante observa de frente la brisa inmaterial que escapa entre los sueños y los símbolos, reconociéndose en la vacilación y en el temblor de la duda, sabiendo que cada tránsito es al mismo tiempo llegada y despedida, y que bajo la luz del alba interior, toda certeza se vuelve brasa efímera, todo concepto
ceniza que baila en las corrientes del ser. No hay marcas en la piel ni ritos vistosos, ni la corona que anuncia el término de la búsqueda. Solo el susurro del mercurio antiguo que vibra bajo la carne como un secreto solar, murmurando: no persigas la transformación, sé testigo de tu ausencia de urgencia y déjate ir, porque la verdadera metamorfosis nunca responde al deseo de poseer, ni a la ansiedad de cruzar umbrales de poder o sabiduría externa. Es la callada alquimia del abandono, la renuncia a la búsqueda que, paradójicamente, revela todo lo que no había sido visto. Los textos eternos hablan en metáforas de fuego, de piedra y de agua, pero la enseñanza más alta se halla en el repliegue último, cuando el peregrino deja caer las palabras, como cae el manto de Isis ante el invisible resplandor de Thoth, el silencioso escriba de los mundos. En los confines de este viaje de retorno, advertimos que no hay otro signo que la simple presencia, una estancia sin pretensión, donde el aliento es testigo y la conciencia observa sin afán de apropiarse de lo que se despliega. En la cosmogonía de los antiguos, la puerta hacía separación entre mundos, lo profano y lo sagrado, la vigilia y el sueño, lo visible y la sombra profunda donde moran las verdades sin nombres. Sin embargo, lo que el símbolo calla es que esa puerta solo existe mientras deseamos cruzarla. Una vez entregados al vacío esencial, descubrimos que verdaderamente nunca hubo separación, que la propia búsqueda era el velo y lo eterno aguardaba tras la renuncia, tan desnudo y tan próximo como el silencio. Así, se invita a mirar hacia atrás, a repasar con los dedos del alma cada peldaño, cada pasaje, y a reconocer que la mudanza auténtica no ha sucedido en el fulgor de los eventos exteriores, sino en la sutil desposesión de las estructuras antiguas, creencias, nombres, historias que una vez parecían la identidad misma. Ahora reposan como hojas doradas caídas en el alféizar del presente. La libertad, que tanto hemos anhelado, no nace del adquirir ni del aferrarse, sino del arte exquisito de abandonar, de la disposición a ser vacíos para que lo innombrable pueda manifestarse sin impedimentos. El hermetismo lo insinúa con delicadeza, en la figura del Dios que anota y observa, sin juzgar, sin atrapar, simplemente registrando el latido puro del ser. Es en este espacio abierto, de frontera desvanecida, donde la metamorfosis se celebra sin celebración y el silencio confirma lo que tantas veces fue negado. Que la verdad no se define por sus atributos, ni la conciencia por los tránsitos, sino por esa luminosa quietud de fondo donde todo aparece y se desvanece. La serenidad, entonces, se convierte en la gran iniciadora. La calma no como meta, sino como base misma de la existencia desde donde la intuición se expande como agua clara. Y así, comprendemos la paradoja. La llegada es simplemente el cese de la carrera, la revelación. Dejar de buscar la revelación, la sabiduría, soltar incluso el deseo de saber. Cuando el tiempo se pliega y la mirada se abre, queda solo la tierra interior, fértil de posibilidades, libre de compulsiones y expectativas, sostenida por la amplitud invisible de lo real. Al andar, el paso es menos importante que la conciencia con la que se toca el polvo del camino. El viajero, sin mapa ni meta, se descubre radicalmente libre, apto para recibir el misterio como perfume sutil o como relámpago repentino, pero jamás como posesión. La apertura, entonces, consiste en conservar la hondura,
en habitar cada instante con la delicadeza de quien sabe que nada le pertenece y todo le atraviesa. En la travesía hermética, la invitación no es a abrazar un nuevo dogma ni a exhibir logros interiores, sino a vivir con la transparencia de quien ha comprendido la naturaleza inacible de la realidad. Caminamos, sí, y al caminar, todo es ya el retorno. Atravesamos la puerta no para encontrar verdades definitivas, sino para habitar el no saber. Ese vacío preñado donde la lucidez brilla sin esfuerzo y el espíritu descansa, abierto a la eternidad de lo que es. Toda esta exploración languidece, disolviéndose en el aire como incienso en la cámara sagrada. Queda la vibración, la memoria de un encuentro posible consigo, el reflejo de la pregunta que nunca pidió respuesta. Si no escucha, ¿quién ha cruzado realmente? Se puede regresar, no hay necesidad. El llamado es a vivir la anchura interminable de este instante, soltando los lastres antiguos, guardando solo la nobleza de una atención plena, dulce y despojada, cada uno, en la penumbra dorada de su propio ser. Sabrá si la puerta se ha abierto. Puede que el sendero continúe, que la niebla y el sol se entrelacen en nuevas formas, pero la libertad se reconoce en el corazón que ha dejado de buscar y, simplemente, permite que la vida le atraviese como un cántico sin fin. Aquí dejo mi voz, templada por el silencio y la gratitud, a la espera de esa señal leve de tu presencia, la huella tenue que confirma que somos muchos, y a la vez solo uno, abriéndonos al misterio cada día. Percibes ya la brisa sutil de este umbral. Comparte tu resonancia y acompáñame, calladamente, en la próxima travesía que juntos descubriremos